Muy buenas tardes, bienvenidos otro martes del emprendedor. En esta aventura que hacemos todos los martes, Ricardo, ahora te cuento. Los martes tenemos siempre una aventura con los emprendedores, una ventana abierta al mundo del emprendimiento, al mundo del talento, a la búsqueda del talento. Y lo hacemos todos los martes de 7 a 8. Así que, pues, toda la gente que nos sigue habitualmente, pues habitualmente le damos la bienvenida, como no puede ser de otra forma. Y damos la bienvenida, por tanto, a toda la gente que nos sigue desde nuestra sede en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Zaragoza, y a la gente, a los alumnos y, en fin, gente interesada en el mundo del emprendimiento que nos sigue también en Colombia y en Miami, en Florida, donde también tenemos una universidad y por tanto ahí muchos alumnos nos siguen también. Así que pues es una maravilla estar otra vez este martes. El martes pasado, la verdad es que me lo salté, tenía un problema personal y no pude hacerlo, con lo cual, porque a nosotros nos gusta esto. Ricardo, esto nació en su día, pues, los que nos escuchan habitualmente ya me han escuchado muchas veces decirlo, pero a la gente nueva me gusta decirlo. Nació en aquellos días que nos confinaron a todos en casa y nosotros tenemos alumnos aquí que están a punto de lanzar sus proyectos al aire y en fin, entonces vimos que se han quedado frustrados porque nosotros que tenemos una formación muy presencial, muy práctica, de repente, por razones obvias, nos tuvimos que ir a casa, ¿no? Y entonces nos pareció que teníamos que crear un espacio en aquellos tiempos de la locura de las videoconferencias, teníamos que crear un espacio que permitiera de alguna forma a esos emprendedores que habíamos mandado a casa que pudieran presentar sus proyectos aunque no lo pudieran hacer físicamente, ¿no? Y entonces ahí nació los martes del emprendimiento y lo venimos haciendo pues desde, yo qué sé, desde esa fecha, desde marzo del 2020 hasta ahora. Me dan un dato ahora, nuestro informático Raúl, que es un tipo excelente, nos daba el dato ahora de la gente a la que hemos llegado, que no me acuerdo el número, pero me va a parecer una barbaridad, pero que hemos hecho más de 440 eventos de ese tipo desde ese momento. Es decir, todos los martes lo solemos hacer. Así que, pues bueno, hoy estamos otro martes hoy. Este martes hoy, que a mí me interesa mucho, ahora diremos por qué, porque Ricardo, aprovecho para presentarle a Ricardo Santiago, es el CEO, el fundador Nador. de una empresa y de un emprendimiento que se llama Lidera tu Cambio, que me parece una cosa muy interesante. Entonces, lo primero que hacemos siempre, Ricardo, en estas charlas que hacemos los martes, es dar la bienvenida y agradecerte, por supuesto, que estés, pero además de eso, que nos cuentes un poco cuál es tu emprendimiento y luego empezaremos a hablar un poco de cómo es el emprendimiento y en realidad lo que está detrás del emprendimiento, porque me interesa mucho en estos tiempos de que se habla mucho de emprendimiento, me interesa mucho hablar contigo, reflexionar contigo sobre cómo hay que formar a los emprendedores o qué consideramos que un emprendedor tiene que tener. Porque verás, nosotros nacimos hace 5 años y una de las primeras cosas que nos planteamos es qué conocimientos tenía que tener un emprendedor para ser emprendedor. Porque todo el mundo sabemos lo que hay que hacer para ser abogado, para ser médico, para lo que hay que estudiar, ¿no? Pero para ser emprendedor no es tan fácil, porque depende del tipo de emprendimiento, depende del momento de tu vida en el que te pille, depende de la formación anterior que tengas, pues tienes que tener una formación u otra, en fin, hay muchas consideraciones que son importantes, pero nos dimos cuenta que, o nos pareció, y ahora seguro que lo comentamos, que había digamos, dos verticales importantes. Una era, digamos, el autoconocimiento, que es de lo que vamos a hablar contigo, el autoconocimiento de alguien, porque es muy difícil emprender si no te conoces a ti mismo, si no conoces tus debilidades, tus fortalezas, tus cosas, la dificultad para expresarte, tus miedos, si no lo conoces, difícilmente puedes aprender. Y otra vertical importante que siempre hablamos que son las ventas. Y nos parecía muy importante también que un emprendedor supiera vender. Por tanto, en nuestros cursos trabajamos mucho esas dos partes. El autoconocimiento del emprendimiento, del emprendedor, la emprendedora, vaya, y las ventas. Así que ahora ya me voy a callar y te voy a dar la palabra, agradeciéndote nuevamente tu participación en los martes del emprendedor, para que nos cuentes qué es Lidera tu Cambio y que nos cuentes cómo te va y qué hacemos aquí. No sé si tienes alguna presentación ahí. Hay gente que trae presentación y otros no. Esto es muy libre. La tengo en la Bien, cabeza. bien, bien. Pues mejor, 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 Pues mejor. nada, lo primero agradecerte, Venga. Alfredo, la oportunidad, igualmente al Instituto de Emprendimiento Avanzado y a las personas que nos están escuchando, por si algo de lo que contemos aquí, de lo que yo pueda contar, les puede Seguro que servir, sí, seguro que sí. pues bienvenido sea. ¿Qué es Lidera tu Cambio? Pues mira, Lidera tu Cambio, yo una de las primeras cosas que hice cuando pensé en Lidera tu Cambio
fue irme al Círculo Dorado de Simon Sinek, que seguramente conozcas, ¿no? Sí. Y le hice una pequeña modificación, porque el Círculo Dorado de Simon Sinek habla del por qué, del cómo y del qué. Y desde el punto de vista del coaching, el por qué es algo que no nos gusta demasiado, preferimos el para qué. Miramos a futuro y vemos qué es lo que podemos hacer futuro. Y te voy a dar la explicación o te voy a contar, en base a ese Círculo Dorado de Lidera tu Cambio, qué es Lidera tu Cambio, ¿no? Lidera tu Cambio existe para mejorar los resultados empresariales y la relación y el equilibrio entre la vida profesional y personal de los profesionales, de los emprendedores, de los directores de negocio que tienen, directores que tienen una responsabilidad sobre un negocio y de los dueños de pyme, ¿vale? Ayudándoles a entender o a conocerse mejor a ellos mismos y a su negocio mediante el acompañamiento en procesos de desarrollo personal a través del coaching, del mindfulness y de algunas otras prácticas, y formación específica en Power Skills, que es algo que comentaba con otra persona. Es algo, y comentábamos tú y yo también antes de empezar, es algo que es importante a la hora de emprender, ¿no? No solamente la parte del hard skill, de los conocimientos técnicos, de marketing, de ventas, de finanzas, de tal, sino conocerte y saber gestionarte, ¿no? Y de eso va a liderar tu cambio. Ya. ¿Cuándo nació Lidera tu Cambio? ¿Eres muy nuevo, muy joven viejo, todavía? muy joven? No, somos muy jóvenes, Está bien, hemos cumplido en un año, lo hacemos ahora en junio. Sí. Y es una iniciativa que parte, yo vengo de mi historia personal, profesional, la parte profesional viene de tres, este es el tercer cambio de rumbo que tengo. Soy ingeniero informático de base, de ahí hice un MBA cuando todavía esto del emprendimiento era una palabra que ni se relacionaba con esto de crear empresa. Ahí hice un MBA 2004 y con el paso del tiempo cambié a la gestión más a la parte de gestión de empresas, siempre relacionada con el mundo de TI, ¿no? Donde he estado casi 10 años. Yeah. La cuestión fundamental es que hace unos años, justo después de la pandemia, bueno, pues me van de la empresa, como nos ocurrió a muchos de nosotros en aquel 2020, y me surge la oportunidad de emprender. Antiguamente, con anterioridad, yo había hecho ya 2 emprendimientos, lo que ahora se llaman los side projects. Seguía trabajando, pero tenía un emprendimiento, algo que no recomiendo a nadie. Es algo que es imposible o difícil de manejar porque tu negocio no va a crecer, porque no puedes dedicarle tiempo, básicamente. Entonces, 2020 me surge la oportunidad de emprender con otro socio. Somos 2 socios en ese emprendimiento. Con una peculiaridad, es que mi negocio, del que todavía soy socio, tiene sede en Perú. Y yo tengo que gestionar todo el negocio como CEO, tengo que gestionar todo el negocio desde Madrid. Entonces, imagínate, horarios, levántate unas horas, acábate... Bueno, pues no te cuento nada más. Y llega un momento en el que eso genera en mí una sensación de agobio, de ansiedad y de no entender qué me estaba ocurriendo. Y entonces es cuando recuerdo las primeras clases, o los primeros momentos en los que yo escuché hablar la palabra coaching, o el concepto de coaching, fue precisamente en el MBA, en el 2004, y retomo toda esa historia, ¿no? Además, el coaching, el Agile Coach, con todo el tema del Business Agility y la agilidad en el negocio y demás, está muy relacionado, y a mí me surge esa idea y me surge la necesidad de indagar más en qué es eso del coaching y cómo me puede ayudar, ¿no? Inicio el máster, y el máster me sirve no solamente para entender qué me está ocurriendo y cómo gestionarme, sino que además para ver también una oportunidad de negocio, porque hay muchos emprendedores que yo conozco y que seguramente no conozca, pero que existen, cuyo problema no es si sé vender o no sé vender, si sé de finanzas o no sé de finanzas, si sé crear un producto o no sé crearlo, si sé crear un producto mínimo viable o no lo sé crear. Su problema es o que no confían en ellos o que no conocen lo que les está ocurriendo, ¿no? No. Pasarte noches, cuando estás emprendiendo, sobre todo al principio, pasarte noches en vela pensando en cómo solucionar problemas o en cómo hacer para que la cosa funcione con los recursos limitados que tienes, es más que habitual. Y eso genera un desgaste tremendo a nivel personal, ¿no? Entonces, a nivel de Lidera tu Cambio, con lo que pretendo solucionar, o con lo que pretendo ayudar y colaborar, es precisamente en eso, en dar mayor autoconocimiento a través de la reflexión a las personas, a los emprendedores, para que puedan tomar su emprendimiento desde otro punto de vista, viéndolo desde otro punto de vista. Ya. Ricardo, esto del coaching, lo comentábamos antes también, bueno, pues si nos fuéramos hace 15 años, por decir un número, incluso menos, pero vamos a ponerlo en 15 años, esto del coaching no existía. O no existía al menos con ese nombre, o no existía como una necesidad que probablemente todo el mundo que tiene responsabilidades en un momento determinado necesita, porque todos necesitamos eso algún día. Algún día necesitamos a alguien
que nos ayude a canalizar todos los problemas que tenemos y poder solucionarlos. O sea, la verdad es que no recibo nunca coaching. Podemos hablar luego si quieres. Sí, sí, podemos hablar seguro y sería maravilloso por mí y por todos los que están por aquí, que me sufren. Pero sería importante, intento decir que hace tiempo esto no funcionaba y es importante. ¿Tú crees que nos hemos dado cuenta de que hace falta para liderar equipos, para ser emprendedor, para pelear todos los días, hace falta ese tipo de necesidad? Sin duda, yo creo que coaching existe desde hace... Yo la asociación en la que estoy, con la que estoy certificado es del año 2000 más o menos, con lo cual son 24 años ya lo que lleva aquí en España, ASESCO. Coaching europeo nace a raíz de un libro que se escribe en el año 74, si mal no recuerdo, en los años 70. Entonces, quiero decir, la trayectoria del coaching es muy amplia, lo que pasa es que no ha sido conocido porque no ha habido una necesidad, claro, o no se apreciaba una necesidad real. ¿Qué está ocurriendo en los últimos tiempos? Que las cosas están cambiando tan rápido y tan vertiginosamente que nos damos cuenta que no somos capaces de gestionar, ya no de gestionar con los conocimientos técnicos que antes no servían, ¿no? Si eres ingeniero, pues... cuanto más ingeniería sepas, mejor. Eso es. Y ahora no es tan claro eso. Y ahora ya no está claro. Entonces, ahora lo que ocurre, y es cierto que cada vez, por ejemplo, tú solamente tienes que ver cuando las empresas están buscando talento, evidentemente buscan a alguien que pueda realizar, si tiene que hacer un plano de algo, tiene que ser ingeniero, ¿vale? O si tiene que desarrollar software, tiene que ser ingeniero. Sí, pero no solo. Pero no solamente eso. Están dando mucha más prioridad sobre todo a las habilidades blandas, a lo que ahora ha pasado a llamarse de habilidades blandas a power skills, que tiene mucho que ver con el coaching, con el conocimiento de lo que te está ocurriendo, la reflexión de lo que te está ocurriendo y tomar acción sobre eso que te está ocurriendo desde tu interior. Porque además tú eres el experto en ti mismo, con lo cual, ¿quién mejor que tomar las decisiones sobre cómo actuar y sobre cómo solucionar tus problemas, ¿no? Ya, Ricardo, cuando te enfrentas a un... Estaba yo pensando en mí mismo, en realidad. Cuando te enfrentas a alguien que busca tus servicios o que de alguna forma necesita o quiere tenerlos, es fácil que la gente cuente su vida, sus problemas, porque al final no es más que un ejercicio de psicología, si quieres, de alguna forma para ayudarme a continuar. ¿Es fácil que la gente cuente sus problemas o te cuesta sacar ahí esa información? Pues mira, porque yo, como hemos dicho, que vamos a hablar luego sobre esto, pensaba yo, pero ¿por qué voy a contar yo toda mi vida, mis problemas, que encima mezclan la parte personal, como es natural, porque al final tenemos vida personal, con la vida profesional? ¿Ese tipo de cosas es fácil de que la gente las cuente o eso te cuesta mucho? Pues en mi caso no me está costando, pero sí es cierto que yo la encuesta de satisfacción, por llamarlo de alguna manera, que hago al final de todos los procesos, sí es verdad que uno de los comentarios más asiduos venía de manera muy escéptica y sin saber por qué le voy a contar mi vida a alguien que no conozco. Eso es. Y he salido con una percepción totalmente diferente. Me he sentido cómodo, he sentido seguro, he sentido que hay confidencialidad. Aquí una de las competencias por las que se nos miden a los coaches precisamente es la confidencialidad y la seguridad y confortabilidad que le damos al cliente a la hora de estar en una sesión de coaching, ¿no? No es lo mismo si yo me aproximo a ti de una manera muy directiva y en la que te estoy enjuiciando, ¿vale? Tú te vas a sentir incómodo y no me vas a contar la mitad de las cosas que no me estás contando a mí, que te estás contando a ti, que es lo importante. Entonces, el secreto en el coaching es el no juicio. Cuando yo hablo contigo, cuando estoy en una sesión de coaching, ante todo yo no puedo enjuiciar lo que tú estás diciendo. No te voy a decir si está bien o mal. Y evidentemente yo debería de no tener ese juicio también en mi mente, ¿no? Entonces, ese es uno de los secretos, yo creo que del buen coach, ¿no? El generar ese entorno, ese espacio de seguridad y de confidencialidad y confortabilidad de alguna manera. ¿Y qué lleva a alguien que está empezando, que tiene sus problemas, que tiene 200 problemas, además de ese, no digo que no sea un problema, pero tiene 200 problemas añadidos del día a día? ¿Qué le lleva a tus clientes a buscar este tipo de servicios? ¿Por qué deciden gastar una parte de su tiempo no en correr por el parque, no en ir al cine o no en seguir pensando en su negocio, en su problema, en cómo pagar las nóminas? ¿Qué le hace sentir que necesita eso? Porque no, supongo que esa es otra de las grandes retos que tú tienes, es convencer a alguien de que eso es lo que necesita. Crearle una necesidad, digamos. Fíjate, ahí yo me encuentro un poco con la disyuntiva de que el convencer a alguien de que necesita mis servicios es algo que por la parte de emprendimiento sería lo natural, pero por la parte de coaching yo no debo ser directivo y no debo convencer a alguien de que necesita mis servicios, simplemente darle conciencia sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí tengo un poco una disyuntiva. Pero por responderte un poco a la pregunta, ¿por qué vienen? Pues vienen porque han probado muchas cosas y porque ninguna les ha funcionado.
y porque en la mayor parte de los casos, por no decirte en todos, salvo si es alguien que le recomienda, oye, conozco esto, prueba, mira, a mí me ha funcionado o sé que funciona, prueba. Si no es porque se han dado cuenta de que el problema no está en el exterior, sino que es cómo está manejando, cómo estoy tomando yo esa situación, ¿no? Básicamente no estoy afrontando los problemas de la manera más eficiente y necesito que alguien me ayude a afrontar esos problemas de una manera eficiente, ¿vale? Aquí hay muchas otras metodologías, está la mentoría, está la consultoría. La diferencia principal y el poder que tiene para mí desde mi punto de vista del coaching es que en una mentoría yo lo que estoy haciendo como mentor es decirte a ti lo que me funciona a mí y para que tú lo repliques, claro. ¿Vale? Pero eso me ha funcionado a mí, no tiene por qué ser lo mejor para ti. Yeah. Y una consultoría, pues en base a estudios, a procedimientos, a metodologías y demás, te digo lo que puede funcionar. Para mí la potencia del coaching al final reside en que tú, como coachee, como cliente de un proceso de coaching, eres el experto de tu vida. Eres quien mejor sabe lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, ¿no? Tú diseñas tus planes de acción y tú eres, el compromiso lo tienes contigo mismo, no con el coach. Entonces, siempre es curioso porque no ha sido ni uno ni dos, varios procesos de coaching en el que el cliente comenzaba, yo voy a hacer todos los deberes que tú me digas. Dios, te has equivocado. Aquí no vienes a hacer deberes. Aquí vienes a que seas responsable de lo que te está ocurriendo y a tomar acción sobre eso que te está ocurriendo, ¿no? Yo no te voy a enviar ni te voy a dar nada que hacer. No es la misión de un coach. Entonces, la respuesta es básicamente y fundamentalmente porque se ha probado muchas otras cuestiones y no ha funcionado ninguna. Y te das cuenta en algún momento que lo que te está ocurriendo no es lo que está ocurriendo fuera, sino cómo tú estás gestionando eso que está ocurriendo fuera, ¿no? Ya. Fíjate, yo me quedo y en estos martes siempre aprendemos todos, ¿no? Pero el que más aprende soy yo, que es el que está habitualmente aquí, escucha y participa. Y hoy me quedo fíjate, siempre me había puesto o había pensado que esto del coaching es novismo puro, que hay gente que hace coaching porque es novismo, porque está de moda. Es cool. Y es verdad, joder, llevas razón que las cosas cambian tan deprisa, que es verdad que hay momentos que necesitas, digamos, ordenarlas, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi empresa, en mi emprendimiento? ¿Qué está pasando conmigo como persona? Y necesito ordenarme, digamos. Eso es quizá porque todo corre muy deprisa y probablemente hace 25 años las cosas eran distintas. Hace 30 las cosas evolucionaban de otra forma más lenta y con menos precipitación, digamos, y con menos agentes, ¿no? Porque aquí hay un montón de stakeholders, que dicen los finos, muchos alrededor, y por lo tanto tienes que saber manejar y tienes que saber elegir. Con lo cual, me quedo con esa idea y por tanto, pues te agradezco mucho esa enseñanza que tenemos hoy. Déjanos que hablemos también de tu emprendimiento. Ya vamos a hablar un poquito de esto del coaching y vamos a hablar ahora de Lidera tu Cambio, que es el protagonista hoy, ¿no? He entendido que se creó hace menos de un año como consecuencia de un emprendimiento que tú tenías en Perú, que sigues teniendo. Que sigo siendo socio, yo no sí, soy... pero estuve durante 2 años siendo el CEO. Ya no eres el ejecutivo, digamos, de la compañía. Vale, y entonces decides cambiar eso por dedicarte a esto. Bueno, digamos que decido hacer una introspección de lo que me está ocurriendo. Ya. Y a raíz de esa introspección encuentro que eso que me está ocurriendo a mí es lo que habitualmente le ocurre a muchos emprendedores, a muchas personas en su entorno profesional, porque al final hablamos del emprendimiento, pero esto ocurre también a alguien que está trabajando por cuenta ajena. O sea, al final los problemas los tenemos igual, ¿no? Entonces, ocurre por esa introspección, por ese trabajo interno, esa reflexión, esa mirada interna, y evidentemente con la ayuda de alguien que me hace las preguntas adecuadas y me plantea las cuestiones adecuadas en un momento determinado, ¿no? Y me hace entender que esto puede ser, además de una ayuda para mí como persona, o para mí en mi vida personal, digamos, también puede ser un emprendimiento porque, bueno, como todo emprendimiento, lo que pretendo con ello es aportar algo a la sociedad, ¿no? Es mejorar en la medida de lo posible la vida de Y entonces decides cambiar, que eso interesa mucho porque hay mucha gente que nos escucha que está pensando, que no tiene muy claro si emprender o no, y siempre intentamos quitar esos miedos, ¿no? Quitar esa posibilidad que la gente tiene, que es humana y lo entendemos todos, pero que al final, digamos, coarta muchas posibilidades, ¿no? Y entonces intentamos con esto, Martes de Emprendedor, también seducir a la gente sobre el mundo del emprendimiento, ¿no? Siempre decimos que el emprendimiento es una forma de vida más que una forma de ganarse la vida, una forma de vida distinta. Y entonces eras CEO de una esta y de repente por ese ejercicio de introspección decides abandonar eso,
la parte ejecutiva, digamos, de eso, y te dedicas a una cosa completamente nueva a la que no te habías dedicado nunca, a la que hayas estudiado recientemente, en ese máster que nos decías. ¿Cómo, en ese ejercicio de introspección, que claro, que alguien que iba a hacer coaching hace consigo mismo, llegas a la conclusión de que esto podía ser una forma de vida o digamos, un motor económico de tu vida? Pues yo tengo una máxima, es que para emprender tienes que estar convencido de lo que emprendes, ¿vale? Si no, no emprendas, te estás confundiendo. Como tú bien dices, al final el emprendedor es una forma de vivir, de entender la vida, ¿no? Con lo cual tienes que tener claro que aquello en lo que quieres emprender lo vas a vivir con pasión. Y yo esa pasión con esto del coaching y con esto del desarrollo personal en general, porque bueno, el coaching es una parte de lo que estoy haciendo, pero tiene mucho más que ver, ¿no? Mindfulness, que aunque parezca que está desconectado, los principios del mindfulness y lo que estamos haciendo en coaching está muy conectado. También te permite hacer una introspección, bajar el nivel de decibelios que tenemos en nuestra cabeza, aquietarla y de alguna manera poder vivir en el aquí y el ahora durante unos minutos, y eso en el día, 10 minutos al día. Es increíble el resultado que tienes cuando pasan las semanas y los meses, cómo te sientes y cómo reaccionas. Entonces, al final, todo esto tiene que ver mucho esa decisión tiene que ver mucho con esto a mí me está funcionando, esto lo tengo que exportar, o sea, tengo que hacer esto con otra gente, para que otra gente pueda beneficiarse también de estos resultados, ¿no? Yo siempre, cuando alguien me plantea un objetivo y cuando tiene dudas sobre ese objetivo, hay tres cuestiones que tienes que tener clara cuando quieres cumplir un objetivo, y esto de emprender es cumplir un objetivo, claro, ¿no? Una meta. Es querer, es poder y sentir que mereces eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, esas tres cuestiones, en mi caso, se cumplen. Quiero, puedo, porque tengo los conocimientos y tengo la preparación, y además creo que me lo merezco. Entonces... Vale, y entonces tenemos un emprendimiento que tiene un año aproximadamente de vida. ¿Cómo te va? Es pues muy pronto todavía, probablemente, ¿no? Como todo buen emprendimiento, luchando. Yo suelo decir cuando me preguntan, pues pico y pala. Pico y pala. Pico y pala, no queda otra, ¿no? Pero con resultados que poco a poco van siendo los que yo estaba esperando, los que yo estaba esperando cuando inicié todo esto, ¿no? Ya. Poco a poco se va ¿Cómo busca clientes alguien de coach encima para emprendedores? Pues mira, redes sociales es uno de los canales, digamos, habituales en todo esto del coaching. Además, Instagram, por ejemplo, está plagado de coaches. Somos muchísimos y estamos todos allí. Redes sociales, en mi caso LinkedIn es una fuente muy importante también de nuevos clientes o de nuevos potenciales leads, porque evidentemente mi foco no está en la parte de coaching de vida, sino está en la parte de coaching digamos, relacionada con el negocio, con la profesión, ¿no? Entonces LinkedIn es una parte muy importante. Facebook también son las tres redes en las que estoy presente a través de Lidera tu Cambio o con Lidera tu Cambio. Y Facebook últimamente me he dado cuenta que también es un origen importante de personas. Facebook, para los más jóvenes del lugar que no nos conocen, pues es una red en la que estamos muchas personas de cierta edad. Sí. Con lo cual es una fuente de clientes, de leads, ¿no? Y luego, y sobre todo, esto es el boca a boca. Porque al final tú lo decías al principio, ¿por qué voy a confiar en ti, al que no conozco de nada, para contarle todas mis miserias? Claro, mis sombras y mis sombras, ¿no? Entonces esto es muy del boca a boca. Gente que va acabando los procesos y que evidentemente les ha funcionado y que te recomiendan porque, oye, a mí esto me ha funcionado. Se suele decir que el coaching no es mágico, pero hace magia, y es verdad. Entonces, al final es muy boca a boca. Ya. Bueno, ya sabemos cómo buscas clientes, nos has explicado cómo buscas clientes. ¿Cómo quería indagar un poco más en tu negocio? ¿Cuánto vale? Porque esta es una pregunta que los que nos siguen, la gente nuestra nos dice, joder, que esa pregunta es muy directa, ya, pero es que si queremos decir y queremos hacer lo que efectivamente decimos, hay que ser muy directos. Para un emprendedor que está sumido en un mundo de emprendimiento, en un mundo de líos, en un mundo de problemas profesionales y personales también, ¿cuánto vale tener un coaching y cuánto tiempo necesita? ¿O esto es para siempre? Cuéntanos eso, cuéntanos cómo funciona eso. Hay dos costes, uno que es el económico, evidentemente, no hay es una transacción económica entre una empresa y una persona o entre dos empresas, ¿vale? Yo todos los programas que tengo son adaptados a cada situación, con lo cual hay un precio base, una configuración base, pero eso se puede extender, ¿vale? De media, la duración en tiempo de media son 3 meses,
¿vale? Se puede extender un poquito más, pero no mucho más, porque una de las cosas que también buscamos con coaching y que nos diferencia de otras prácticas es no generar dependencia del coachee, del cliente con el coach, ¿vale? Porque en definitiva, si tú estás ayudando a alguien y generas esa dependencia, si cada decisión que va a tomar tiene que consultar contigo qué es lo que va a hacer y demás, no está demasiado bien el tema. Tiene sentido. No quiere decir que para diferentes procesos y diferentes objetivos o metas no puedan contar contigo en diferentes momentos. ¿Y en esos 3 meses cuánto tiempo hay que dedicar para...? 1 hora a la semana, máximo. 1 hora a la semana. 1 hora a la semana de sesión de coaching. Lo que pasa que luego, como te decía antes, perdón, en cada una de las sesiones se genera un plan de acción. Claro, depende del plan de acción que tú te marques y de la profundidad con la que quieres trabajar y el compromiso que tengas. Durante esa semana vas a tener que andar haciendo también aquello que te hayas marcado, que el coach, yo como coach no te voy a poner deberes. Ya, es decir, de una forma conduces a tu coachizado. A mi coachee. Lo conduces durante 3 meses, durante 1 hora a la semana, sin perjuicio de que haya efectivamente acciones que tenga que hacer, digamos. Pero yo utilizo una metáfora que me parece muy descriptiva. Al final, cuando vamos, nuestra vida es como si fuésemos conduciendo en un coche y de buenas a primeras empieza a llover, es cuando empezamos a tener problemas, ¿no? Y un coach al coachee le sirve como limpia del parabrisas, ¿no? Al final, lo que haces como coach es quitar todo el agua que está empañando ese cristal y de alguna manera poder ver a lo lejos, pero sigues tú conduciendo, sigues teniendo todo el control de eso que te está ocurriendo, ¿no? En eso consiste el coaching y en eso consiste en la labor de un coach, en simplemente despejar la mente o despejar aquello que está nublando la visión del coachee para que pueda seguir conduciendo su vida de una manera adecuada. Y hablabas antes de la competencia, que efectivamente todos seguro que hemos oído hablar de coaches. ¿Cómo diferenciar entre tantos que han surgido? Sí, yo lo primero, una de las cuestiones que cuando yo busqué mi formación y cuando yo de alguna manera decidí que esto quería también ser que quería hacer de esto una profesión, lo primero que vi o que busqué fue una formación en la que alguien me certificara. También es cierto que la empresa de la que todavía soy socio tiene que ver con las certificaciones, con el mundo de las certificaciones, con lo cual sé el valor que aporta una certificación en el mundo laboral, ¿no? Mi primera respuesta, o la respuesta idónea, sería no contrates o no trabajes con un coach que no esté certificado por alguna entidad, ¿vale? La más famosa a nivel, o la más, digamos, renombrada a nivel internacional es la ICF, International Coaching Federation. Aquí en España tenemos ASESCO también, hay otras más, ASESCO, ICOP. Yo estoy certificado por ASESCO, ¿vale? El coach al final decide con qué asociación certificarse, porque en definitiva al final ICF es mucho para corporativo. Cuando vas a un Deloitte, una cosa grande de este tipo, oye, pues si quieres hacer coaching aquí tienes que ser PCC de ICF. Entonces digamos que ya te están diciendo qué es lo que tienes que tener. ASESCO, que es por la que yo estoy certificado, el esquema de certificación es exactamente el mismo que ICF para el mismo nivel, con lo cual las competencias son las mismas, el código deontológico al que estamos adscritos es el mismo, básicamente el mismo, con lo cual primera referencia, primer filtro es no contrates a un coach que no te pueda demostrar una certificación por el instituto o por la asociación que sea. Luego tú ya investigas en esa asociación, ¿no? Ya. O sea que con eso, y ese es un método para, digamos, el primer filtro de cualquier... ¿Cuál es digamos, tu target de gente? O sea, ¿quiénes son tus clientes, para entendernos? O sea, ¿quiénes han sido en este año que llevas tus clientes, digamos, preferentes? Si tuvieras que decir, este es mi cliente tipo, ¿quién es tu cliente tipo? Pues mira, una cosa es el cliente tipo que tú tienes, el buyer persona que te pintas, y otra cosa es lo que te va surgiendo en el camino, ¿no? Yo he tenido emprendedores, varios de ellos, y he tenido un directivo de una empresa familiar que también ha sido cliente mío. He tenido directivos de banca también como clientes míos. Al final, te digo, una cosa es el buyer personal que tú te pintas y otra cosa es lo que te llega, porque como te decía, esto es muy de boca a boca. Al final, con lo cual te llega, sí, no sabes... aquel al que le ha llegado el boca a boca, ¿no? Ya. Y decías antes que las redes sociales es la forma de buscar clientes. A mí ese mundo, siempre que hablamos con alguien que está presente en redes sociales, siempre le hago la misma pregunta. Los que me escuchan ya saben que esa pregunta a mí me parece muy interesante, ¿no? En ese mundo de las redes sociales tan complejo, tan difícil,
o en realidad tan dinámico porque se está moviendo todo el día y tan rápido, como decíamos antes. ¿Tú crees que las redes sociales es la mejor forma para conseguir clientes? No, pero es necesario. Yo estoy Ya. contigo. Y además, una de las cuestiones que yo siempre pienso es, cuando veo a alguien que está constantemente presente en redes sociales, todos los días con un post, todos los días Claro. con no sé qué, cada hora con no sé qué, Es a que la tiene hora con no poco sé que hacer, ¿no? Eso se me pasa a mí por la cabeza. Es Es un exactamente poco lo que se me exagerado. pasa a todo el mundo. O sea, si Nadie lo tengo, dice, pero yo sí. yo también. Si estoy constantemente en redes Es que no sociales, estoy haciendo otra no estoy cosa. trabajando. Eso es. Eso está claro, ¿no? Yo las redes sociales las entiendo de otra manera. O sea, las redes sociales las entiendo de otra manera. Es el networking online. Sí. ¿Vale? Es una manera Es una forma de de establecer conectarse, contacto, digamos. de conectarte con gente. ¿Hago publicaciones? Sí, evidentemente, porque al final de Claro, alguna sí, manera sí. tienes que Hay dar a entender posicionamiento, el estas cosas que posicionamiento y todos demás. sabemos. Pero básica y fundamentalmente es una cuestión para mí es una cuestión de networking, ni más ni menos. Pues te digo que si dedico mi tiempo a publicar en redes sociales, no dedico mi tiempo a lo que realmente me da de comer, que es No, el coaching. claro. Bueno, estas sesiones suelen durar en torno de 30-40 minutos porque la gente, si no se aburre un poco, ya sabes que seguirnos por online es complicado y entonces la gente quita su... Entonces vamos a ir acabando. Siempre hacemos dos preguntas cuando vamos acabando. Dos preguntas que nos parecen interesantes porque yo creo que de alguna forma reflejan el pensamiento del emprendedor que tenemos hoy para que la gente que nos escucha lo vea, qué idea tiene de su emprendimiento y también la segunda pregunta tiene que ver con la idea de, bueno, qué puedes aconsejar a gente que está escuchando y que decíamos antes que, bueno, que tiene el miedo, que no sabe muy bien lo que hacer, que se quiere lanzar pero no se atreve, o se ha lanzado ya y está en un momento muy complicado porque aquello no sale, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde te ves? ¿Dónde estará Lidera tu Cambio? ¿Dónde estás tú? Ponte dentro de 10 años. Hay gente que me dice, joder, 10 años es que mucho, ¿no? Bueno, 5 años, dejémoslo en 7 y medio. En 7 y medio años, ¿dónde te ves? ¿Dónde quieres que estuviera Lidera tu Cambio? Es muy importante esta pregunta, que hay otra gente que me dice, no, es que esto, ¿para qué lo preguntas? Yo creo que la ambición de un emprendedor también es importante y lo tiene que conocer el resto, que hay que tener ambición, si no es muy complicado tener un horizonte al que llegar, ¿no? Por eso hacemos esa pregunta. ¿Dónde ves Lidera tu Cambio dentro de 7 años? Pues la idea de tu cambio al final, la actividad que tiene es la escalabilidad por la actividad que tiene es contratar gente, es tener consultores o tener coaches que al final hagan lo mismo que estoy haciendo yo, ¿no? Con lo cual dentro de 7, de 10 años, primero se me hace muy difícil verme dentro de 7 o 10 años Sí. y te voy a contar una cuestión. Una de las primeras, de los primeros business plan que hice para el emprendimiento, la empresa que te digo de la que soy socio todavía en Perú, todos los años yo, por mi historia, me planteaba el hacer el business plan para el año siguiente. Y ese año lo hice. Y me di cuenta que cada 3 meses tenía que revisar Sí. ese business plan porque no me valía para absolutamente nada. Todo cambiaba tan rápido que no valía para nada. Yeah. Con lo cual de ahí también mi aprendizaje fue, sí tienes que tener una mentalidad de que es cómo te quieres ver dentro de unos años, pero no que el viaje no sea, o sea, que tu objetivo no esté allí, sino viviendo el camino, ¿no? Viviendo, disfrutando del viaje. Entonces, ¿cómo me veo? Pues teniendo un equipo de personas trabajando y ayudando emprendedores, ayudando también en este entorno. Hay muchísimo coach emprendedor, muchísima gente que se dedica al coaching desde el emprendimiento y desde diferentes perspectivas, con lo cual ahí es... Ricardo, pero permite una cosa, ¿no es esto muy personal para tener un equipo? Claro, me imagino que sí, tú puedes impartir a tu equipo que siga tus... Pero no te parece que es algo muy personal y por tanto muy difícil trasladar a un equipo tu forma de actuar, tu forma de dirigir, tu forma de hablar. ¿No es demasiado, o sea, no es demasiado personal como Bueno, para plantearse tener un equipo muy grande? fíjate, en la parte de formación, porque al final esto del coaching también tiene una vía, una pata de negocio que es formación a nivel de soft skills y de power skills y demás, te diría que sí, que quizá en ese sentido cuando tú eres la imagen y tú eres el que estás dando la formación, al final lo que te buscan es a ti, a quien te buscan es a ti. Claro. En la parte de coaching no tiene por qué, porque de hecho no todas las personas que se acercan a mí tienen por qué sentirse cómodas conmigo. Ya, ¿Vale? sí, Entonces, eso es tener verdad. un Sí, equipo, sí, eso es de verdad. personas te permite el que esa persona que se acerca a tu negocio, si no conecta contigo, conecta con otra persona. ¿Vale? A veces la conexión no tiene que ver con que tú le des Sí, con ese algo no que no, juicio, sí. sino simplemente que no Y ya está. conectas. No hay química y no Ya, conectas. ya. Entonces, el tener un equipo de personas te permite esa flexibilidad de decir, bueno, pues no ha sido conmigo, con esta otra persona, ¿no? Con ese equipo de personas, ¿qué me veo haciendo? Pues
ayudando a... Mi foco no son las grandes empresas, no son las corporaciones, porque bueno, ahí se hacen las cosas de manera diferente, pero sí las pymes. Ahí la pyme, porque no solamente, el coaching no solamente es para el emprendedor como tal. El coaching también tiene que ver mucho con las personas, o tiene que ver y ayudar a las personas que forman el equipo de ese emprendedor, ¿no? Claro. Entonces, digamos que hay mucha actividad en torno a todo esto, mucha potencialidad en torno a todo esto, y mi visión es esa, es tener un equipo de personas con las que colaborar y con las que trabajar para atender a esa demanda. Vamos a por la última pregunta, que he metido una en el medio porque me parecía interesante esa perspectiva de... siempre entiendo esto de forma muy personal y quizá no es del todo correcto. La última pregunta es eso, gente que nos está escuchando, que tiene la idea, que no lo tiene muy claro, que o está en un momento difícil de su emprendimiento, que no es capaz de salir. Siempre pedimos un consejo a la gente que lo está haciendo, bueno, para que lo escuchen. Así que un consejo para los emprendedores que nos escuchan. Pues lo primero, y una de las cuestiones que tú decías que enseñáis en el Instituto de Aprendimiento Avanzado, es vender. Lo primero es que contacten conmigo para que yo les ayude a clarificar esa situación. A vender. A vender. No, en serio, el consejo es... hay que estar muy seguro de que quieres emprender, ¿no? Porque además, fíjate que la palabra emprendimiento tiene su matiz, es emprendimiento. Emprendo y miento. Y en esto del emprendimiento hay mucho postureo. ¿Vale? Entonces, esto de emprender es bonito, pero es duro, es muy duro. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es que quieres emprender. Y luego aquello en lo que quieres emprender, y esto es algo que yo le recomiendo también a mis hijos, hacerlo con toda la pasión del mundo. Tienes que ser el mejor o la mejor en aquello que quieres emprender. Si no, esto no va a funcionar. Emprender si no tienes pasión, no vives en tu día a día, no vives como una forma de vida aquello que estás haciendo, pues difícilmente vas a transmitir esa pasión y vas a vender aquello que tú estás promocionando tu producto, ¿no? Con lo cual eso, primero es tener muy claro que quieres emprender, y segundo, aquello en lo que quieres emprender, vivirlo con toda la pasión del mundo. Bueno, pues muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado desde cualquier sitio del mundo. Ya antes has escuchado en los sitios en los que hemos estado y los datos que hemos hecho, casi en todo el mundo, yo creo. No sé la gente que nos estará escuchando en este momento, pero seguro que hay mucha, porque habitualmente suele haber mucha. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya formas parte de esta casa. Vamos a ver si de alguna forma somos capaces de traerte aquí para que transmitan a nuestros alumnos también esa situación. Nuestros alumnos son emprendedores o son directivos de empresas que quieren aprender o que quieren formarse como emprendedores, que es una nueva línea de negocio que hemos emprendido, que es muy interesante porque tratamos a los directivos de una empresa como emprendedores, no como directivos, sino como emprendedores. Y por tanto les obligamos, digamos, a pensar solos sin tener un equipo detrás, que es lo que habitualmente tiene un directivo, y les formamos en esas cosas. Con lo cual yo creo que tus enseñanzas nos interesarán mucho. El viernes empezamos, aprovecho para decirlo, un curso también para una empresa, se llama Premium Madrid, que son una clínica muy grande de fisioterapia que bueno, tiene 100 y pico trabajadores. Vamos a formar como emprendedores a sus directivos. Y empezamos, así que pues intentaremos contar contigo, si tú puedes y si nos haces el honor de venir con nosotros para enseñar a conocerse a uno mismo, que yo me quedo con esa idea de que el mundo cambia muy rápido, nosotros no tanto, y por tanto acompasar esas dos velocidades quizá genera conflicto, y como genera conflicto hay que buscar ayuda. Buscar ayuda no, en realidad no lo quiero, no me quedo con la idea de que sea ayuda, sino mejora, buscar la posibilidad de mejorar tus competencias, porque seguro que si pensamos un poco hacemos las cosas mejor. Exacto. Así que muchísimas gracias, Ricardo, un placer. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, tanto aquí físicamente como en nuestras sedes, como decía antes, de Barcelona, de Zaragoza, de Málaga, y en Colombia y en Florida, en Miami, que seguro que también nos han estado escuchando, y en otros muchos sitios del mundo, como antes has escuchado, que me da un reporte de la gente que nos escuchaba. Así que muchísimas gracias, y el martes que viene volvemos a estar. Anuncio también que a partir de septiembre hemos llegado a un acuerdo con una entidad bancaria para hacer esto mismo, pero sobre temas de movilidad, emprendimiento en movilidad concretamente. Y por tanto, a partir de segunda quincena de septiembre tendremos que estar aquí también los lunes hablando sobre emprendimiento solo en materia de movilidad, en materia de movilidad sostenible,
y por tanto también invitaremos a que la gente nos siga aprovechando este modelo que en su día, como digo, nació de esa idea que tuvimos cuando nos encerraron en marzo del 2020 y que, bueno, que fíjate, ha merecido, aprovecho también para decirlo, el patrocinio de Iberdrola y lo hacemos encantados. También hacemos un martes de emprendedor todos los meses en el Centro de Empresas de Pozuelo. Y nos está viendo uno de los emprendedores que estuvo en el Centro de Empresas de Pozuelo recientemente, al que daré un abrazo ahora porque ha venido a vernos, con lo que está muy bien, porque ha venido a su casa en realidad. Así que esta es la casa de los emprendedores. Queremos que sea la casa de los emprendedores y que queremos que sea un centro de referencia para el emprendimiento. Así que muchísimas gracias y seguimos hablando. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.